Que Dios los bendiga a todos. Amén, Jesús. Que la paz del Señor sea con ustedes. Gracias a Dios hemos llegado a un nuevo viernes y para proseguir con las enseñanzas, para proseguir con un tema más, ¿verdad? Gracias a Dios ya van 16 hasta la fecha. En el día de hoy estaremos llevando adelante la clase número 17, ¿verdad? Y qué bueno que está, porque Gracias, Jesús. son interminables los temas que podemos tocar. Son interminables, hay muchísimos temas puntuales y todo nos edifica, todo nos ayuda, todo nos hace poder tener un poco más de conocimiento de nuestro Señor. A veces a nosotros al Señor nos hemos conformado con conocerlo por cuanto el Espíritu Santo de Dios a veces se manifiesta en nosotros, ¿verdad? Pero qué bueno que es poder conocerlo porque lo conocemos. Y caminar con el Señor conociéndolo es muy distinto. Ayer estábamos allí en la ciudad, en el barrio de Empalme, ciudad, pueblo, no sé cómo, Empalme Olmo, ¿qué es? El pueblo. Es un pueblo de ciudad dentro de pegadito Pando y con futuro de ciudad. Y justamente Dios nos llevaba a Jeremías capítulo 29, donde el Señor decía que Él no se complacía en la sabiduría de los sabios, en la valentía de los valientes, no se complacía en la riqueza de los ricos, sino que Él se complace en que le podamos conocer y entenderlo. Amén. Y yo digo muchas veces que equivocados estamos porque creemos que cuando somos valientes el Señor está visible con nosotros. Cuando obtuviste un logro económico, riquezas, es como que Dios hace parte de nuestras vidas. Es como que nos marca como algo, como que si nosotros tenemos la capacidad de tener sabiduría, es como que hemos logrado algo. Pero si tenemos sabiduría y tenemos riqueza y tenemos logros y podemos tener favores o cosas que has logrado con tu valentía, ¿verdad? De nada sirve si no le conocemos y no entendemos. Porque si usted no le conoce y no le entiende, va a vivir, por más que tenga la mayor riqueza, en aflicción. Vas a vivir en tristeza, en amargura. Vas a vivir ahí ansioso, afanoso por todas las cosas, ¿verdad? Y justamente el conocerlo y entenderlo tiene que ver con eso, ¿verdad? Alcanzar una estatura, alcanzar una dimensión que no tiene que ver con valentía, ni con riquezas, ni con la sabiduría. Amén. Usted fíjese que el propio Salomón, cuando obtuvo toda la sabiduría, pero cuando esa sabiduría la contaminó, entró en un estado de decadencia, mientras que él la sabiduría la supo poner en su lugar para honrar a Dios, para respetar las formas como Dios le guiaba, para poder estar edificando el templo, para poder estar haciendo todas las cosas. Esa sabiduría lo llevó a ser destacado, lo llevó a ser diferenciado de los demás reyes. Venían de todos lugares para saber y para conocer, a ver si lo que se hablaba de Salomón era o no era de tal manera. Lo hizo la reina de Saba, ¿verdad? Y quedó maravillada, quedó estupefacta con todo aquello que este hombre tenía y la respuesta de todo lo que le había contestado. Dice que la reina de Saba vino a hacerle preguntas difíciles, ¿verdad? No vino a hacerle cualquier preguntita, le vino a hacer preguntas difíciles. Y todo lo que le preguntó, Salomón se lo pudo contestar. Pero después, esa sabiduría, estimo yo, este es mi pensamiento, ¿verdad? Pero en definitiva marca una decadencia en él, la utilizó equivocadamente.
Se comenta, apóstol, que eruditos y estudiosos de la Biblia, que Eclesiastés fue escrito después precisamente que le entró esa decadencia, porque en Eclesiastés él habla sobre la vanidad de la vida. Ya, digamos, la riqueza que él hablaba antes ya no la toca, son todo vanidad y vanidad. O sea, como que la vida ya no tenía sentido, porque entró en ese bajón espiritual, ¿verdad? Es decir, por eso incluso él dijo en Eclesiastés que el mucho estudio es para cansancio y fatiga al espíritu. Y habla del comer y que vivas disfrutando el fruto de tu trabajo. O sea, ya no busca la espiritualidad, sino lo banal de la vida. Cómo un hombre puede cambiar siendo una misma persona con los mismos valores, pero conectado con Dios es una cosa, desconectado con Dios es otra. Es decir, mientras que él estuvo conectado con Dios, todo el reino fue en aumento. Y si usted lee en la Biblia, en algunas Biblias, a partir del capítulo 11, dice la apostasía. Es decir, la apostasía, ¿qué significa? Una persona apóstata, significa sin. Sí, o sea, bueno, según cómo se aplique, ¿no? El prefijo a significa sin. En contra. En contra, ¿verdad? O sea, perdió los ateo es contra Dios. Claro. Atemorizado que no tiene valentía, tiene miedo. Atemorizado. Entonces, vemos cómo Salomón es un prefijo. No dejó de tener sabiduría, pero la utilizó mal. Porque él, para poder estar teniendo la paz, fue entregando lo que Dios le estaba dando, negociando, haciendo estrategias de hombre, cosas que Dios no terminó agradando, ¿verdad? En su propio consejo, dice, sus propios consejos en Proverbios capítulo 1, verso 31, dice, cada uno comerá del fruto de su propio consejo. Y él pasó a eso. O sea, él habló lo que él mismo después cumplió. Amén. Ojalá podamos, de todas estas cosas que estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo, estamos edificándonos, estamos entrando en un tema y lo analizamos, ¿verdad? Podemos decir, bueno, en cada tema habría un montón de cosas más para hablar, ¿verdad? Es verdad. Pero bueno, nos tratamos de centralizar como para poder sacar a la luz los temas, ¿verdad? Así que bueno, ojalá que todas estas capacidades, que son capacidades adquiridas, no innatas, sino que son adquiridas por causa del tiempo. Innatas, son sumadas, son depositadas, son asumidas. Las asumimos con ganas, con propósito y con finalidades. Son riquezas, son elementos, son herramientas que Dios nos da a través de su palabra. Amén. Que estas capacidades que Dios está dando a través de la palabra para poder estar expresando todo eso, haga que podamos ser más apropiados para el propósito de lo que Dios quiere. Amén. Sé que estamos en camino de eso. Amén. Hoy, como bien le decías, le damos la bienvenida a la 17ª clase, y hoy el tema que vamos a tocar es un tema que creo que es la llave, podemos decir la llave que arranca todos los motores, la llave maestra. Es el sostén de todo ministerio y de toda familia cristiana. De toda persona, sí, de todo individuo. Es la herramienta que nos tiene conectado con Dios continuamente. Esa herramienta falta, lo que hoy se va a hablar, y la conexión se corta. Amén. Que es justamente la oración. Amén. Oración con adoración, porque puede haber oración sin adoración. Amén. Adoración lo aprendimos la semana pasada. Esta semana es la adoración y los vínculos y sus vínculos. Amén. Claro. Así que vamos a entrar un poquitito. La oración es un complejo de identidades o de elementos que se hace todo un conjunto de cosas importantísimas. Bíblicamente, o como definición, podemos decir que hay un término hebreo llamado tefilal, T-F-I-L-L-A-H, que significa oración, pero también es salmo de alabanza. O sea, por eso decía el apóstol, amén, la oración es una forma de adoración a Dios. Amén. Es decir, cuando uno va a orar a Dios, va a postrarse, a rendirse, a proclamar en cierta forma
yo vengo a ti porque sé quién es a quien le estoy hablando. Claro, Jesús cuando enseña el Padre Nuestro dice lo primero que dice, santificado sea tu nombre. Y eso es adorar, no es solamente decir mi Padre. ¿A quién se dirige? A mi Padre. Santificado sea tu nombre. Y con el propósito, vénganos tu reino. Amén. Generalmente es comunión con Dios. Es una forma de comunión con Dios la oración. Ojo, y a veces aún las oraciones más precarias, porque hay gente que por ahí dice, insignificantes, hay personas que dicen, pastor, yo no sé orar. Pero si orar es hacer lo mismo que haces cuando me hablas conmigo, cuando hablas con el pastor, cuando habla con el apóstol, cuando habla con la hermana, que usted le plantea, me pasa tal o cual cosa, es exactamente lo mismo, pero para con Dios. Entonces es un acercamiento que uno produce al superior, a lo más alto. Es decir, reconociéndolo y como autoridad. Acuérdese que hemos aprendido en el trayecto de esta enseñanza de que Dios justamente era, o mejor dicho, Cristo estaba, pero también no deja de ser Dios, ¿verdad? Que era el que está gobernando sobre todos los espíritus. Es decir, entonces todo espíritu está sujeto a Él, ¿verdad? O sea que cuando yo me estoy dirigiendo a Dios, me estoy dirigiendo al jefe. Es decir, no me estoy dirigiendo al intermediario, no me estoy dirigiendo a otro. Claro, ¿por qué? Porque el que actúa en nosotros para poder dirigirnos a Dios, el que actúa en nosotros para poder decirle al Señor Jesús, Señor, no es no más ni menos que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Entonces, el diálogo que se empieza a producir cuando nosotros invocamos a Dios en oración, amén, es una trilogía entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nosotros, amén, que somos plenos en Él. Bueno, Entonces, eso es en el Nuevo Testamento, apóstol, porque en el Antiguo Testamento reunían todo en uno diciendo el Eterno. El Eterno era todo, un conjunto de condiciones que había en un solo ser, un mismo ser. No le decían como nosotros, que en el Nuevo Testamento decimos Padre. En el Antiguo Testamento no hay nadie que llame a Dios Padre. Jesús enseña eso, porque Él era hijo y a nosotros nos hace hijo. Al aceptar a Jesús, somos hijos de Dios. Entonces decimos Padre, nos dirigimos al Padre. Y que en sí quiere ser el mismo Eterno. es decir, la expresión Padre en el Antiguo Testamento se relacionaba a los padres con hijos, ¿verdad? Padre Abraham, padre Isaac, padre Jacob, ¿verdad? Pero no a Dios. Pero hacia Dios, la primera vez lo hace Jesús. Amén. Habla al Padre. Amén. Esto es para que entendamos, ¿verdad? De esa invocación, ¿verdad? Es una comunión con Dios. Puede consistir en una alabanza, puede consistir en una gratitud. Por eso dije diversas formas de orar, diversas formas de presentarnos. Son distintos estados de ánimo que lo expresamos a través del habla, ¿verdad? Del lenguaje. Por eso puede ser adoración, queja, llanto, gemido, en fin. Te fíjese que cuando comenzamos hace un instante, nomás aquí, en el medio del cántico, levantábamos nuestro ruego para que Dios pueda estar presente en medio de nosotros, ¿verdad? Eso es una oración. Es una oración en adoración, en alabanza, con gratitud porque tenemos este privilegio, ¿verdad? Es decir, o sea, es un sinfín de cosas que nos acercan a Él. Es decir, la comunión significa estar unido. Amén. Es decir, cuando nosotros en nuestras expresiones, en nuestras oraciones, manifestamos una unidad, aunque sea por necesidad, para con Dios, eso es una comunión para con Él, aunque sea por necesidad. Es que la palabra dividida en dos dice común unión entre dos. Puede ser una palabra, es una oración, o una palabra es una adoración. Aleluya es una adoración. Y cuando Pedro estaba hundiéndose en las aguas, dice, sálvame, es una oración. Una palabra, pero Jesús sabía que eso era un pedido de auxilio. También lo hizo aquel que estaba penitente al lado de Jesús en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es una oración. Y dice, estaba pidiendo, y Jesús dice, hoy estarás conmigo. Ya tuve la devolución instantánea. Amén. Hay que tener en cuenta una expresión que muchas veces se utiliza. Hay gente que por ahí dice, oramos porque Dios a vos te escucha. ¿Sabe qué? No. Eso que te estoy diciendo, presta atención, por favor. Lo que te acabo de decir, a veces eso está arraigado a la falta de fe de uno. Condicionado. Como Dios te escucha a vos, pero a mí no.
Y yo quiero que entienda, una de las pautas, una de las cosas principales que una oración debe presuponer es fe en que Dios, escuche bien, existe. Digo conmigo, existe. Oye, se interesa por mí. Dígalo, se interesa por mí. Y es galardonador, como dice Hebreos 11:6, de aquellos que le buscan. O sea, el buscarlo a Dios en oración, amén, está presuponiendo que yo tengo una fe hacia Dios. Amén. Entonces no queda anulada, a vos te va a escuchar y a mí no. Por eso hay que tener muy en cuenta y muy en claro a veces algunas expresiones que nosotros decimos, no, pero que ore él. No. Vos tenés que demostrar tu fe acercándote, como dijimos muchas veces en estos estudios, confiadamente en él, ¿verdad? Y acá es, él existe, él te oye, él se interesa por ti y él es galardón de aquellos que le buscan. Recién el apóstol estábamos cantando, tú eres mi paz, ¿verdad? Amén. En ti encontraré y allí tú estarás. O sea, estábamos todos confesando lo mismo. Y por ahí dice, cuando pase por las aguas no me anegará, cuando pase por el fuego no me quemaré, cuando pase por el valle, allí estarás. Fíjese. Estamos cantando creyendo, pero después en el acto real, cuando queremos implementar eso, echamos atrás. Bueno, el hecho es sostener lo que mi alabanza dice. Si no canto una cosa y hago Si yo canto, puedo cantar muy bonito, pero si ellos no lo tomo para mí. Como dicen los brasileños, el cristiano cuando más miente es cuando canta. Porque dice muchas cosas, pero en los hechos no. Bueno, de eso justamente, con mentira, mire, la oración esto es la definición bíblica de lo que es la oración. Porque también podemos tener la definición del castellano, que la oración es sujeto, predicado y verbo y predicado, ¿verdad? Que no es eso. La oración es la acción sincera. Sin mentira. Es voluntaria. Es voluntaria. De comunicación con Dios. Vuelvo a decir. Es una acción. Una acción sincera. Es una acción voluntaria. Que nace del corazón. En la cual me comunico con Dios. La cual expresamos nuestras propias palabras buscando el favor de Dios. Hay algo que... O sea que entonces no es un rezo, es una oración. ¿Qué diferencia hay entre rezo y oración, apóstol? Dilo. Bueno, porque el rezo, lo que hacen los religiosos o católicos en este repiten. caso, viene de una palabra latina, es recitare, o sea, volver a decir las mismas palabras de memoria porque son aprendidas, pero no sale de un corazón sincero expresando una realidad, sino que sale copiado de otro, que escuchó de otro, que aprendió de otro y lo redacta, o sea, lo repite, lo recita. Por eso dice... Pero no tiene el sentir del corazón, no va acompañado del creer y del esperar lo que está diciendo. Está diciendo por las dudas, para llenar una fórmula. La palabra del Señor dice que se reprendía, no seas como los gentiles, que hablan vanas palabras y repetitivas, ¿verdad? Y usted sabe que algo de esto tiene que ver con mi vida. Yo nací en medio de un ambiente católico. Y claro, imagínense, todos los días teníamos misa, los domingos íbamos a la misa, todos los días porque iba a la escuela católica, ¿verdad? Así que comenzábamos antes de entrar a la escuela con la misa. O sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, papá. Y ya está, bueno, perfecto. Era como un recitado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hubo un tiempo, yo creo crítico ahí en mi vida, donde ya Dios estaba trabajando conmigo. Yo veía, por ejemplo, al pastor Jiménez en la televisión en Crónica, veía algunos otros mensajes que había por allá, y yo observaba eso, y después, por la costumbre que tenía, en la cama rezaba un Padre Nuestro. Pero usted sabe que ya el Padre Nuestro para mí ya había dejado de ser una música. No era suficiente, no tenía fuerza. Ya el Padre Nuestro para mí había sido, cada palabra que yo decía en el Padre Nuestro se representaba algo para mí. Ya no eran palabras vacías. Dejó de ser una música, dejó de ser algo repetitivo,
Porque ya el Espíritu Santo de Dios, sin que yo le conozca, sin que yo haya aceptado a Cristo, estaba trabajando en mi vida para que pueda entender esa relación de comunicación con Dios. Ya no estaba rezando, estaba orando. Porque yo recuerdo que cuando decía, hágase tu voluntad, en mi interior, por las causas que yo pedía, era como que yo le ofrecía algo a Dios y le decía, Señor, hasta te doy mi vida, le decía. Ojo, estoy hablando que ni conocía al Señor. Pero yo en mi interior me ofrecía yo como sacrificio a causa de lo que pedía. Fíjese usted. Y no lo conocía. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo ya Dios estaba intercediendo, enseñándome que no era sencillamente un rezo, sino que era un diálogo. Según cuando íbamos a la escuela, se decía que la oración era una construcción, ¿verdad? Es construir algo que exprese una idea. Entonces es entendida cuando tiene todos los adjetivos, sujeto, predicado, ¿verdad? Entonces es una construcción que expresa una idea. Y la oración nuestra expresa la idea del alma. Amén. O sea, bueno, es una expresión sincera, voluntaria, que expresamos con nuestras propias palabras, buscando el favor de Dios. La verdadera oración en la que le agrada es la que se hace con reverencia. En Lucas 11:2, ahí está la enseñanza de cuando Jesús enseñó la oración. Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Aconteció que Jesús, 11 de Lucas capítulo 2, verso 4, capítulos 11, verso 2 al 4, es de la enseñanza. Cuando oréis, dijo el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, hacelo de esta manera, dijo, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Fíjese que hasta aquí no hubo ninguna petición personal. Es honrar a Dios, exaltarlo a Él. Es decir, y nosotros muchas veces tenemos que aprender, no con esta misma oración, pero en nuestra expresión, en nuestra forma de poder llegar al Señor, poder tener este reconocimiento. Grande eres tú, Señor, maravilloso. Ensalzar el nombre del Señor. Yo quiero que entienda, cuando nosotros espiritualmente ensalzamos el nombre del Señor, a pesar de que tengamos algunas circunstancias, amén, hay en el mundo espiritual, hay como un escudo y un abanico que se abre para tener conexión con Dios. Entonces, yo tengo que entender ese secreto de lo que es ensalzar a Dios. Alabarle a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Wow, no pidió nada todavía. No pidió absolutamente. Después a partir de ahí dice, y danos el pan de cada día, ¿verdad? Recién, después de exaltarlo, después de glorificarle, ¿verdad? Por eso la oración que le agrada a Dios es una que se hace con reverencia. Yo voy a pedir a Dios porque Dios, mire, en un tiempo determinado, escuche bien, la vida de Job tuvo, por más que era muy perfecto, que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, la vida de Job tuvo algunos encontronazos con eso, porque él, como estaba tan molesto por los amigos que tenía en su entorno, él decía, yo me voy a presentar delante de Dios, Dios me va a contestar, vamos a arreglar, como diciendo, vamos a arreglar cuenta con Dios, ¿verdad? No lo negaba a Dios, pero él se ponía de un lugar como de autoridad. Cuando yo vaya voy a hacer y vamos a hablar con Dios. ¿Y Dios qué fue lo que hizo? Allá sobre el final, cuando se cansó Job de hablar, habló un solo capítulo Dios. Le cambió la cabeza. ¿Qué fue lo que hizo él? Señor, de oída te oías. Ahora te preguntaré y tú me responderás. ¿Vio cómo bajó el copete? Es decir, por eso no es acercarnos como querramos. Yo entiendo que hay veces que la urgencia de tu necesidad o de lo que tú quieres, amén, por ahí te hace afanar y dice, voy allá a la iglesia para poder orar y presentar esto. No, pero tomémonos el tiempo de darle reconocimiento a Él. Esto es muy importante. Apóstol, yo quisiera tocar ese punto en este momento. En este momento se está dando un caso muy especial. Se están muriendo muchas personas. Hay muchas peticiones en los grupos y de amistades que nos piden oración por personas que están entubadas o están en CTI. Y a veces oramos, digamos, imponiéndole a Dios que los sane, que los quite de allí, reprendiendo. Y no decimos, sea tu voluntad, sea como tú quieras.
o sea, es un tiempo difícil de cómo orar a Dios y orar conforme a su voluntad, porque si expresamos nuestra voluntad, le estamos dando indicaciones a Dios, le estamos enseñando, le estamos direccionándole. Sin embargo, en la oración de Ana, la mamá de Samuel, ella oró y dijo, si tú me das un hijo, ella quería tener un hijo, pero no le impuso, dámelo, dice, si tú me das, como diciendo, si es tu voluntad que tú me des, yo te lo voy a devolver en ofrenda, solamente quiero tener el placer de ser mamá, nada más que eso, pero sea conforme tú quieras. ¿verdad? Amén. Claro que sí. Usó el mismo orden del Padre Nuestro, hágase tu voluntad, venga a tu reino y hágase tu voluntad como los ángeles lo hacen en el cielo, porque los ángeles así son todos obedientes, el que se desobedeció primero fue Satán, ya fue quitado de allí. No sea cosa que vengamos a orar y Dios nos dé una bofetada, ¿verdad? Hace unos días, orar mal. Hace unos días atrás, un tiempito atrás, partió a la presencia de Dios un adorador de conocimiento mundial, internacional. Tenía cáncer y bueno, se levantaron cadenas de oración, hubo ministros que oraron públicamente y fue muy criticada una oración en especial. ¿Por qué? Porque en la oración quien oró dice, nos presentamos delante de ti y no aceptaremos un no como respuesta. ¡Pah! ¿Verdad? Sí, corrió el mundo. Es decir, es una oración equivocada. Esa oración se hizo famosa. Es decir, no fue una oración que no le hiciste con el corazón. Sí, le hiciste con el corazón, pero fuera de la voluntad de Dios. Faltando el respeto a la persona de Dios Padre, digamos, que es un jefe, un general en jefe de los ejércitos. Y no aceptaremos un no como respuesta. La respuesta de Dios fue no. O sea, fíjese el error, por eso dejemos que no sea nuestra carne la que ore. ¿Sabe que todos en alguna oportunidad, todos en alguna oportunidad hemos orado alguna vez en la carne conforme nuestro deseo y no conforme a la voluntad de Dios? Porque eso no es fe, eso es atrevimiento. Claro. Pero todos hemos pasado por esa enseñanza. Sí, pero es por no darnos cuenta. Queremos ser tan sinceros que no medimos las palabras y las intenciones que van detrás. Hablamos con emoción y no con fe, con respeto y con recato. Yo acuerdo en algún momento haberle hecho alguna carta, ¿vio? Cuando no le expresas en oración, le escribí una carta a Dios. Claro, si era la costumbre de los católicos. Entonces yo le escribí una carta a Dios y le decía a Dios, si tú haces esto, yo voy a hacer lo otro. Pero de en serio. Por eso, primeramente debe ser con reverencia. Lucas 11, 2 al 4. En segundo lugar, con corazón constricto y humillado, porque hay que buscarle de verdad. Y eso está en Jeremías 29, 13. ¿Qué dice? Dice así, 12, 13 y 14. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Usted fíjese que aquí no hace falta que nosotros le digamos a Dios lo que tiene que hacer. Él nos está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer en el versículo 13. Dice, cuando me busquéis y me vas a hallar, búscame con todo vuestro corazón. Y en el 14, Dios dice, bueno, cuando tú me buscares de esa manera, voy a ser hallado por vosotros. Entonces, de esa manera, yo haré volver. Claro, el pueblo estaba en cautiverio, yo haré volver de la cautividad, los voy a reunir como nación. Es decir, hacer lo que corresponde, ya Dios tiene una respuesta favorable. Ese componente, apóstol, está en el final del Padre Nuestro, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuya es la honra. Reconociendo que si no lo haces tú, me vine a pedir a ti, pero porque tú eres el que tienes todo el control, el poder, la gloria y la honra, por eso. Yo puse una aclaración acá, dice, no debemos pedir para direccionar a Dios, sino que al pedir nosotros podamos ser sensibles a la voluntad de Dios. Amén. Si quiere anotarlo, anótelo. No debemos pedir para direccionar a Dios, sino que al pedir nosotros podamos ser sensibles a la voluntad divina de nuestro Dios. Y Jesús nos enseñó eso, hágase tu voluntad y no la mía. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y era Jesús. Mire lo que decía en primera de Juan 5, 14, 15.
Primera de Juan 5, 14 y 15. Ya copiaron la premisa esa. No debemos pedir para direccionar a Dios, sino para el pedir podamos ser sensibles a la voluntad divina. Porque algunos estaban escribiendo. Bueno. Entonces no podemos pedir para direccionar a Dios, sino que debemos pedir para que podamos nosotros ser sensibles a la voluntad divina. Y en Primera de Juan 5, versículos 14 y 15, les repito, Primera de Juan 5, 14 y 15, apóstol está confirmando, ¿verdad? El apóstol, ¿no? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En definitiva, si estamos en obediencia. O sea, hay formas, hay maneras. No hay, pasa con el presidente nuestro, no podemos entrar al escritorio del presidente si no tenemos una audiencia prefijada, acordada y con horario y día y fin, todo eso, ¿verdad? O sea, hay pasos importantes sin los cuales no hay respuesta. Amén. O sea, porque Dios es orden. En estos dos versículos, tanto de una parte, de la parte nuestra, como de la parte de Dios, entre el 14 y el 15, se cierra, ¿verdad? Porque en definitiva los dos dicen lo mismo, pero de distinto lugar. Dice, si está la confianza en el que tenemos en Él, que si pedimos, esta es nuestra confianza de parte nuestra, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, esta es nuestra visión, si nosotros pedimos alguna cosa, Él nos oye. Y ahora, visto de parte de Dios, el verso 15 dice, y sabemos que si Él nos oye, o sea, al revés, en cualquier cosa que nosotros le pidamos, repito lo otro, de otra manera, sabemos que Él, las peticiones que le hayamos hecho, Él las daría. Amén. En la voluntad de Él. Amén. La oración es toda una, por decir así, una filosofía, un comportamiento que tiene integraciones. Los judíos siempre oraron a Dios, tuvieron un trato con Dios siempre. Sin embargo, cuando viene Jesús, fíjese lo raro que piden, enséñanos a orar. Quiere decir que la oración tiene tantos componentes que ellos veían que en Jesús había una respuesta a sus oraciones que en ellos no había. O que había, hay otra cosa que yo pienso que también ellos, por eso pidieron que le enseñara a orar. Jesús nunca oró en presencia de los apóstoles, iba a orar a solas. Entonces ellos no sabían qué era lo que él oraba, pero sí había respuesta a sus oraciones. Entonces enséñanos a orar como tú oras, porque también queremos tener respuesta. Yo creo que si le pedimos al Espíritu Santo, enséñame a orar, Él nos va a enseñar. Amén. Está puesto de nosotros para eso, para revelarnos, para recordarnos y para direccionarnos. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Bueno, hay un versículo, y ya con esto estamos viendo un poquitito cuál es la voluntad y cómo tenemos que pedirle, ¿verdad? Pero hay un versículo que es como caballito de batalla nuestro, que es el que ponemos adelante. Porque Dios dice, pedid, se os dará, buscáis, hallaréis, llamáis, se abrirá. Y ahora estamos viendo que no es tan así nomás. Claro, ¿Dios miente? No, Dios no miente. Dios dice de qué manera hay que pedir. Pero dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Y después dice, bueno, que Dios que es buen padre, si un padre le da a su hijo pan, cuando no le va a dar una piedra, ¿verdad? Si le pide el hijo pan. O si le pide pescado no le va a dar una serpiente, ¿verdad? Si le pide un huevo no le va a dar un escorpión, pero dice, y después dice, pero si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Escuche bien, pero estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo. O sea, pedid se os dará, buscáis y hallaréis. Está todo bárbaro eso, ¿verdad? Pero fíjese de qué está hablando. Que a veces nosotros utilizamos esta palabra apóstol como una llave que no falla nunca. Sin ética. Porque cuando estamos hablando ahí de esos componentes de la oración es tener ética, tener respeto, poner distancia entre nosotros con Dios. No es ir con ropa de mecánico ni de carpintero, sino
de corbata, ¿verdad? O sea, digamos, nuestro comportamiento sabiendo la grandeza que es Dios, porque no es cualquier cosa. A pesar de que, o sea, no es a pesar, sino que siendo aún nuestro papá, nosotros lo respetamos como tal a la altura de que él es. Si le damos dignidad, Él también nos va a dignificar a nosotros. Amén. Vamos a ver algunas características de la oración, que es lo que por ahí pide, ¿verdad? Vio que muchas veces, pero me cuesta orar. Y a todos nos cuesta orar. A todos nos cuesta orar porque en un momento determinado, o porque estás cansado, o en otro momento porque estás atareado, y entonces nosotros nos argumentamos de cuál o tal forma, y yo creo que las mejores conquistas que hemos tenido es cuando hemos entrado en oración. Si hemos tenido experiencias de logros con el Señor, es porque fueron conquistas que hemos hecho y que hemos conquistado entrando en la oración. Amén. Por eso le dijimos hoy que es la llave maestra el tema que estamos tocando hoy. Yo creo que cualquiera de los que estamos aquí en esta tarde hoy, y quisiera no equivocarme, tenemos la experiencia que con Dios hay que estar orando las 24 horas. No podemos desconectarnos de Dios, porque si bien es cierto no estamos posiblemente evocando palabras, diciendo palabras, en el Espíritu nuestro estamos conectados, ¿entiendes? Hay una relación. Si no, moriríamos, porque el Espíritu de Dios es el que nos da vida, el Espíritu Santo está continuo dentro de nuestro. Y si somos guiados, ya no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos la vida del Espíritu, vivimos en el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir vivir en el Espíritu? Vivir dependiente de esa voz interna, de esa dirección interna, esa inclinación interna que nos da el Espíritu Santo de Dios. Y esa es oración, es conexión, es comunión, ¿se entiende? Es estar atentos a lo que Él nos puede hablar. Yo el otro día le hablaba con el apóstol cuando preparábamos este estudio, que mucha gente dice, Dios me habló. Y no es así, el que te habla es el Espíritu Santo, que representa al Dios Padre dentro tuyo, pero que está dentro tuyo, Él es el que te habla, que te dirige, incluso muchas veces te pone freno para que tú no obres en emociones. Claro, si tú estás atento a ese freno, si no, pasas por arriba a la insinuación del Espíritu Santo y Dios me reveló, porque es una emoción loca, una emoción sin freno, sin dominio, sin meditación, sin respeto, sin bajar la pelota al piso, como decimos vulgarmente. Yo creo que hoy van a sacar muy buenos resultados de esto. O sea, no quiero decir que no lo sepan, pero creo que van a agudizar más el trato acerca del Espíritu Santo y su relacionamiento con Dios. Romanos 12, 11 y 12 dice, escuche, en lo que se requiera diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constante en la oración. Fíjese que dentro de las características, ¿verdad? Están poniendo la constancia en la oración, se requiere diligencia, se requiere no ser perezoso, fervientes en el espíritu, ¿verdad? Sirviendo al Señor, porque es una forma de servir. La oración, si la oración la comparamos con la adoración es servir. Entonces estamos hablando del mismo tema, ¿verdad? Y cuando dice sufridos en la tribulación, es no quejosos. Sufridos en la tribulación, o sea, dice que la fe es como el oro y que el oro es probado con fuego. Y nuestra fe más preciosa que el oro tiene que ser probada con fuego también. Es decir, que las tribulaciones vienen para probar hasta dónde soportamos, hasta dónde nos quejamos o dónde alabamos a Dios a pesar de la tribulación que estamos pasando. Amén. Dios nos pone, por eso dice, no perezosos, gozosos en la esperanza. Como tengo una esperanza que lo que estoy pasando tiene un premio, entonces tengo gozo y no queja. Pero justo a mí, ¿por qué a mí? Hay veces, aquí dice constante en la oración, sirviendo al Señor, ¿verdad? Todo es de lo mismo. Y mucha gente por ahí dice, pero pastor, ¿cómo puedo servir al Señor? Orá, intercede. Hay gente que Dios levanta para eso. Hay gente que el mayor ministerio que tiene es la oración, ¿verdad? Por más que nos gusten un montón de cosas, es la oración, el hecho de interceder, ¿verdad? El hecho de mover mover las aguas, agitar las aguas. La oración agita las aguas. Amén.
Así que es muy importante, ¿verdad? En Hechos 1, verso 14 dice así. Ahí había que elegir al sucesor de Judas Iscariote. Mire, dice que acá los hermanos, dice, todos estos perseveraban. Hablamos de la constancia, ¿no? Algunas características. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Amén. La palabra unánime es un solo ánimo, o sea, todos eran distintas personas, pero no estaba uno conforme a su propio sentir, sino todos en unidad de ánimo, un solo ánimo, unánimes. En oración, ruegos con las mujeres, con María, con la madre de Jesús, amén, y con sus hermanos, amén. O sea, unánime. Y en oración. Esclavos de un solo espíritu. Usted sabe que una de las cosas que el enemigo utiliza para distanciar del cuerpo de Cristo, porque acá estaban unánimes, una de las cosas que el enemigo utiliza en el pueblo de Dios para distanciar del cuerpo de Cristo es sacarlo de la oración, porque la oración hecha como corresponde no es una oración tuya, sino que del Espíritu. O nos dividen en forma de hacerlo. Cada uno hace su manera. No, pero él ora así, pero yo voy a orar de esta manera. Y ya ahí hay división. Entonces Satanás sabe que ahí se pierde el vínculo. Amén. Por eso hoy tenemos la vigilia que tiene que ver con eso. Y empezamos con la vigilia hoy de 9 a 21, de 21 a 24 horas. Amén. Hechos 6:4 dice así. Cuando eligieron a los 7 diáconos. Y nosotros persistíamos en la oración. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, eligieron los diáconos para servir las mesas, para atender los demás quehaceres, pero los apóstoles, ¿qué era? Persistían y permanecían en la oración y en la administración de la palabra, ¿verdad? O sea, parece ser que es muy importante. Y ¿sabe qué? Esto fue un reclamo que le hacía a la gente, justamente diciendo, nos están descuidando con la enseñanza de la palabra porque están atendiendo las mesas. O sea, había una necesidad de que la palabra sea expandida, y para eso los apóstoles, bueno, dicen, vamos a orar y le vamos a transmitir la palabra. Y los diáconos que elijamos van a ser los que van a estar sirviendo las mesas. Lo importante detalle que yo veo acá, elección de los 7 diáconos, es que no elegían ellos a su voluntad los diáconos, sino que querían elegir conforme a la voluntad de Dios. Por eso se unieron en oración para que Dios direccionara quiénes serían estos diáconos. Porque yo puedo ver las personas exteriormente, pero Dios mira el corazón, pesa por dentro. Entonces hay que buscar la guía del Señor. Nos está enseñando que no hagamos nada por apresuramiento o porque ya somos vaquianos o ya somos experimentados, somos maduros, ya conocemos la Escritura, ya conocemos tantas cosas que nos dicen, no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia sabiduría o en tu propia elección. Dice el Proverbio 16:1, del hombre es la proposición y de Dios es la respuesta del Espíritu. O sea, del hombre es la proposición de cualquier causa, pero de Dios es la respuesta. O sea, es la voluntad de Él y no la nuestra. Yo propongo, pero Dios dispone. ¿Se entiende? Amén. Hablando de respuesta, en Hechos 12:5, allí era cuando nuestro hermano Pedro se encontraba encarcelado. Y cuando se encontraba encarcelado, la iglesia se había reunido, creo que lo hablé en la radio hoy, la iglesia se había reunido en una casa a orar. Estaban los creyentes ahí pidiendo a favor de Pedro. Él estaba con 16 custodias, él estaba con sus manos y sus pies atados, ¿verdad? Entre medio de 2 custodias estaba, es más, estaba dormido él. Pero dice que llegó la oración primeramente, llegó, y Dios movió a sus ángeles para poder librarlo a Pedro, ¿verdad? O sea que estamos viendo de esa necesidad de orar en forma constante, en la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Si quiere puede anotar esto. No, escuche bien, no solo se debe orar en la voluntad de Dios, que es importante, ya lo vimos, ¿estamos? Escuche, sino
que se debe orar estando en la voluntad de Dios. Es muy interesante. Son dos cosas distintas, ¿no? Estando en. Ese en tiene mucha fuerza. No estamos hablando de orar solamente en la voluntad, sino que la persona que ore, estar en la voluntad. O sea, cumpliendo ciertos requisitos, quiere decir. A cualquier pecador Dios no escucha, porque dice que la oración del pecador es abominación a Dios. Si anda en la carne, si anda en cualquiera, está jugando al fútbol y sale a jugar al fútbol y venía a orar a Dios, transpirado sin bañarse, yo creo que lo que va a recibir una bofetada, ¿cierto? Algo así es lo que aprendimos en una de las primeras clases cuando hablábamos de Efesios capítulo 1. Allá en Efesios capítulo 1, varias veces dijimos, en Cristo, ¿se acuerda? Si estás en Cristo, tenés los beneficios que te trae estar en Cristo. En Cristo todo lo puedo. Fuera de Cristo, nada podés. Entonces, si estoy en Cristo como corresponde, mi oración Claro, pero para estar en Cristo es poderosa. Dice, el que me ama a mí, mi palabra guarda. Ahí viene el asunto. Para estar en Cristo hay que guardar su palabra. Es para demostrar con hechos que yo le amo. Tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Se entiende? Eso es estar en Cristo, en la voluntad de Él. En estos próximos minutos quiero dar algunas condiciones. Recién eran características. Ahora vamos a ver algunas condiciones que la oración necesita. ¿A quién debe dirigirse nuestra oración? Ya lo dijimos. ¿A quién debe dirigirse? Dice Juan 16, 23 y 24, escuche lo que dice. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres, ¿a quién? Al Padre en mi nombre. Lo dijimos de otra manera recién, pero aquí está justamente Jesús hablándole a Juan y diciendo, en aquel día no me preguntaréis a mí nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, ¿a quién le tengo que pedir? Di conmigo, a Dios. Os dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Claro, si estaba el presente. Pero llega el tiempo que tenemos que pedir en su nombre. Entonces pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. O sea, la primera de las condiciones, si por así quiere decir, hay unas cuantas condiciones. Acá tenemos unas 10 condiciones que vamos a tratar de largarlas porque después me gustaría que hablemos de sé paciente de Santiago y la viuda del aceite, apóstol. ¿Estamos? La primera de las condiciones es ¿a quién debemos dirigirnos? Al Padre. Conforme dice Juan 16, 23 y 24. ¿En nombre de quién debemos pedir? Y todo, Juan 14, 13 y 14, Juan 14, 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, al Padre en mi nombre, otra de las formas donde el Señor sigue afirmando eso, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres, otra vez dice, en mi nombre, yo lo haré. Amén. O sea que es muy importante, cuando oremos, Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en mi nombre. Amén. Acuérdese que cuando nosotros empezamos a conocer el Padre Nuestro, no era en el nombre de Él. Él nos dio la forma, pero ahora nos está diciendo, yo soy la llave que abre las puertas, entonces yo los daré. Claro, porque el Padre le entregó todo el reino debido a su obediencia. Si nosotros somos obedientes, también tenemos respuesta. Lo que recién decía el apóstol, estar en Cristo es ser obedientes. Eso nos hace permanentes en Él. Jesús fue tan obediente que hasta su muerte, o sea, digamos, aceptó aún la muerte como máxima forma de sujeción o sometimiento al Padre. Cuando Él muere y resucita, entonces Él dice, toda potestad me ha sido dada, en los cielos y en la tierra. Él es el Señor y juez de todo. Por eso ahora su nombre tiene tanta importancia que en Efesios capítulo 3 dice, su nombre es sobre todo nombre que se nombra arriba en los cielos y abajo en la tierra y debajo de la tierra. No hay nombre que supere al de Jesús. Incluso el Padre le dio toda la autoridad, se despojó y se le dio a Él. Y lo importante acá es que si somos obedientes,
dice que Él quiere compartir ese reino, esa capacitación con nosotros, para que nosotros también en su nombre tengamos toda autoridad sobre todo nivel del enemigo. Por eso es tan importante estas clases. Se nos está enseñando a que siendo obedientes tenemos autoridad sobre cualquier demonio, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier potestad, que no es solamente demonios. Demonios son los espíritus territoriales, pero potestades, principados y gobernadores ya son lo máximo dentro del satanismo. Y cuando hay obediencia, nosotros tenemos autoridad sobre esas potestades, ¿se entiende? Porque usamos el nombre de Jesús, está incorporado en nosotros. Y Satanás ve en nosotros esa autoridad. Por eso cuando hay un hecho ahí en los Hechos de los Apóstoles, que cuando fueron algunas personas en nombre de Jesús a echar demonios, los demonios dijeron a Pablo, conocemos a Jesús, conocemos, pero ustedes no son nada. O sea, están fuera de Jesús. Ustedes hacen por la de ustedes, por elección propia, porque están en la carne, por emoción, porque copiaron, pero no están en la voluntad de Dios, ¿se entiende? Por eso andemos en la voluntad de Dios, busquemos a Dios en oración para que esa autoridad venga sobre nosotros y ahí sí pondremos las manos sobre los enfermos y se sanarán. Amén. Punto 3. ¿En qué forma debemos reconocer nuestra dependencia de Dios? Y ahí hay algo muy importante. Recién hablamos de permanecer, de estar unidos, ¿verdad? Pero Juan 15, 5 dice, yo soy la vid. Dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, entonces lleva mucho fruto. ¿Qué esperamos nosotros a través de la oración? Frutos. Pero hay una palabra importante, permanecer. Claro. Porque separado de mí nada podéis hacer. Pues yo le quiero sacar un beneficio a la pastora Celia. Y vengo y digamos la lleno de honores y palabras lindas y todo eso. Momentáneamente, porque digamos que tengo el resultado, bye. O sea, Dios dice que tenemos que permanecer en ese comportamiento y en esa conducta. En obediencia, en otras palabras, ¿se entiende? Debe ser una vida de obediencia, no a ratos sí, ratos no, intermitentes, sino permanecer. Incluso la salvación. La salvación no dice que vamos a ser salvos por ser perfectos, sino el que permaneciere fiel hasta el fin será salvo. O sea, la permanencia, el persistir. Amén. Hablamos recién de que era necesario tener fe para tener oración. Fíjese lo que hace referencia a Santiago 1:6. Con respecto, cuando se pida, hay que pedir con fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, acuérdense que la duda invalida la obra de Dios, ¿verdad? Porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Qué pasa con la onda del mar? Que es arrastrada por el viento y se echa a una parte y a la otra. Esa es la falta de fe. Usted sabe que la persona que viene a la iglesia, la persona que viene a buscar de Dios, no puede venir a la iglesia dudando de el favor de Dios sobre nuestra vida. Si yo entro a la iglesia a preguntarle al pastor, a quien sea, ¿usted piensa que Dios va a poder con esto y con lo otro? No. Mi entrada a los caminos del Señor es saber que Él puede. Saber que Él lo hace. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Por eso, pero cuando pida, dice Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. Y hay un ejemplo maravilloso de perseverancia, que es Lucas 18:18. Allí había una parábola que Jesús hizo, en donde demuestra en esa parábola la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así lo dice la palabra, diciendo, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él dice, no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, escuche bien lo que hizo la perseverancia, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de los hombres, sin embargo, dice, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. ¿Qué estaba buscando la mujer? Justicia
perseveró y lo consiguió. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Quiere decir constancia eso, ¿verdad? Se tardará en responderles, es decir, como diciendo Dios, si hay constancia, si hay perseverancia, se tardará Dios en responderles. Os digo que pronto ya hay una sentencia de parte de Dios. Hay un veredicto de parte de Dios, amén, que en la constancia pronto, dice la palabra de Dios, amén, os digo que pronto les hará justicia. Por eso es que hace desfallecer los corazones muchas veces el enemigo, para que no tengan la constancia de permanecer en medio del clamor. Amén. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa fue la pregunta. Es como le decía yo hace un rato, debemos orar las 24 horas. ¿Cómo se hace para orar las 24 horas si a veces dormimos? El Espíritu intercede por nosotros, porque el Espíritu no duerme. El Espíritu nuestro hasta viaja y lucha y batalla estando nosotros dormidos. Por eso muchas veces tenemos sueño como que no estamos en el cuerpo, porque el Espíritu tiene una actividad ajena al cuerpo. Él ora. ¿Qué relación hay entre la obediencia y la respuesta de la oración? Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:22. Dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiríamos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, dice. ¿Quién guarda su mandamiento? El obediente. Vuelvo a decirle, ¿verdad? Esto es una relación entre la oración y la obediencia. Ah, no, la gente quiere andar en desobediencia y quiere recibir respuesta. Acá dice, bien clarito, dice, y cualquier cosa que pidiésemos, la recibiríamos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No hay dudas que la obediencia es el sello. Pero también hay otro versículo en Juan 15:7, dice, que lo hemos leído recién, o por lo menos estuvimos ahí dando vuelta, dice, si permanecieses en mí, que fue lo que hablamos recién, la permanencia. Pero mire, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que estás ahí en la verdad, que vivís en la verdad. La palabra fue lo que rige sobre tu vida. Si mis palabras permanecen en vosotros, ahí dice, pedid lo que quieras y os será hecho. O sea que el pedir lo que quiera para que sea hecho no es para cualquiera. Por eso que hay mucha gente pide, pero no hay obediencia, no hay sujeción, no hay relación, no hay temor, ¿verdad? Entonces, no, Dios no me escucha. No, Dios te escucha. Pero Dios no es injusto. No es para o sea, hay que ser, dice, sé pues valiente para poner por obra todas estas palabras que yo te prescribo hoy. Si tú pones por obra todas estas palabras, todo lo que emprendas te saldrá bien y serás prosperado en todos tus caminos. Eso es una equivalencia, es un paralelismo. Comportamiento y premiación, o comportamiento y retención. Amén. La santidad forma parte también de la respuesta de nuestras oraciones. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿Qué significa limpiémonos? Santidad. De toda contaminación de carne y del espíritu. Amén. Y está hablando del espíritu con minúscula. O sea que no está hablando del Espíritu Santo. Toda contaminación en nuestra carne y contaminación en el espíritu. Limpiémonos, amén, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. O sea, hay una relación de la obediencia y una relación en la santidad para que nuestras oraciones sean concedidas. Amén, iglesia. Podemos tocar un tema, la relación entre la voluntad y la oración, que ya más o menos hemos visto, pero vamos a ver. Dice la palabra del Señor de esta manera, 1 Corintios 7, 25, 26, 27, dice así. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Di conmigo, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera,
el Espíritu, y ese Espíritu es con mayúscula, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. O sea, la voluntad para poder tener permanencia no es por nosotros el Espíritu con minúscula, es por el Espíritu de Dios que nos da eso. Amén. Entonces, por eso digo, cuando no tenés fuerzas, no digas, Señor, dame fuerza. No, Espíritu Santo, dame la fuerza que necesito. Afírmame para poder estar avanzando. Afírmame para poder estar perfeccionándome delante de ti. Esa es la desunión. Por eso, cuando estaban unánimes. Entonces, quiere cortar esa unanimidad entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros, amén, como seres humanos, para que no estemos relacionados con la voluntad del Señor. Amén. Él dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu, con mayúscula, mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. ¿Se da cuenta? O sea, escuche esto. Yo vengo a la oración. Si yo vengo a la oración voy a ser limitado en la oración. Pero si yo me entrego para que el Espíritu en mi falencia, en mis debilidades, Él se apodere para poder estar orando como quiere, el propio Espíritu de Dios toma de nosotros para poder estar transmitiendo lo que quiere transmitir. Por eso es que muchas veces nos cansamos. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros a orar. Y nunca buscamos para que el Espíritu, amén, sea el que tome por nuestra vida. Entonces la oración se hace cansadora. ¿Por qué? Porque no lo hicimos en el Espíritu, lo hicimos nosotros. Entonces dice acá, pero el Espíritu, amén, en tu debilidad, es el que mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles, mas Él es quien escudriña los corazones. O sea, Él conoce nuestro corazón y sabe cuál es la intención del Espíritu, amén, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. O sea, no hay oración más pura que cuando el Espíritu Santo de Dios toma por nuestra. Por eso que muchas veces el Espíritu toma a nosotros lenguas que ni conocemos nuestras lenguas, las que estamos hablando, porque sabemos que vamos a pedir sino como nosotros y el Espíritu quiere interceder como Él quiere. Amén. Este es un motivo por el cual a veces las lenguas nos toman a nosotros en medio de la oración, porque quiere poner palabras y expresiones que no nacen de nosotros, sino que nacen en el propio Espíritu de Dios. Amén. Un ejemplo de sumisión perfecta al Padre nos dejó Jesús en la oración de Getsemaní, ¿verdad? Allí en Mateo 26, 39 y 42, lo hemos hablado varias veces, dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Eso es una rendición perfecta. Y nosotros, volviendo a nuestras oraciones, no podemos pedirle direccionar a Dios. Como decía el apóstol recién, Señor, que no se muera que no se muera el otro, que no pase esto, que no pase lo otro. Conocerlo y entenderlo, como empecé hablando al principio, ¿verdad? Así que bueno, dejemos, amén, que podamos tener una sumisión perfecta también en nuestra oración. 10. Porque Dios no contesta. ¿Por qué Dios nos contesta alguna vez en nuestras oraciones? Mire el Proverbio 28:9 lo que dice. Escuche, Proverbio 28:9. El que aparta sus oídos para no oír la ley es la palabra, la verdad. El que aparta sus oídos para no oír, o sea, no me interesa lo que Dios diga, voy a pedir lo que quiero, voy a moverme yo por mí las mías. El que aparta sus oídos para no oír la ley, su oración también es abominable. Ah, no me querés escuchar a mí, no querés saber nada con mi palabra, no te interesa lo que yo deseo que tú puedas pedir por el Espíritu, tu oración es abominable. Lo dice la palabra de Dios. Y por fin, antes de entrar en la oración paciente y todo eso, está próximo, y mire acá, estando próximo al fin, porque se aproxima al fin, que se dio cuenta. Estamos en los tiempos finales, iglesia. Y esto es una realidad. Lea después ahí, por favor, Apocalipsis capítulo 9, verso 12 al 15. Ahí hay una revelación del quinto jinete, en donde dice la palabra del Señor que había 2 ángeles que estaban guardados para ese tiempo, para esa hora, para ese día, para ese mes,
en donde serían soltados para matar a una tercera parte de la población del mundo. Está escrito. O sea, vamos a seguir viendo muertes. Vamos a seguir viendo muertes. Podemos orar, podemos pedir a Dios, pero vamos a seguir viendo muerte porque está escrito que eso iba a suceder. Y estamos viendo como yo sigo insistiendo, no sé si lo dije en una intención vocal o en el espíritu. Una vez me cuestionaron cuando fuimos allá a Cipreses porque yo dije, acuérdense cuando yo le dije que vería el COVID-19, el COVID-20, el COVID-21, y no es traer maldición, sino que es hablar una realidad. No podemos esperar cuando la Biblia dice lo contrario. Es decir, es una ilusión que nunca nos va a llevar a poder estar conociéndolo a Él. Si Él dice que va a pasar, va a pasar. Si Él dice que había 2 ángeles que estaban atados y que para un día, para una hora, para un mes y para un año determinado, esos ángeles iban a ser soltados para poder matar a la tercera parte de la población mundial. ¿Te puedo decir algo? Sí, por favor. Paralelo a eso, apóstol. Cuando Jesús se enfrentó a la muerte de Lázaro, dice las hermanas, si tú hubieses estado aquí, él no se hubiese muerto. Si hubiese pasado eso real, no se hubiese muerto porque Jesús lo hubiese evitado que la muerte siguiera. Pero Jesús estuvo hasta 4 días después, ya cuando estaba enterrado y todo eso, porque Él dice, esta muerte es para que el Padre sea glorificado. Entonces, cuando Él muere, es glorificado en que Él puede ser resucitado. Ese era el fin de su muerte. Jesús sabía que tenía que pasar por ese proceso, o sea, no se movió por los impulsos de las amistades, porque le dijeron, incluso más no dijeron tu amigo Lázaro, dijeron, ¿a quién amas? Y Él sabía a quién amaba. Dice, el que amas está enfermo, y Él no fue. El que tú amas está muerto. Y dice, no está muerto, duerme. Yo iré a despertarle. Fue en el momento que el Padre quería para que su nombre fuera glorificado con una resurrección entre los muertos. Si Jesús hubiese estado allí, no hubiese habido resurrección. Entonces el poder de Dios no se hubiese conocido. Entonces Jesús obedeció la voz del Padre, esperó hasta que fuera guiado a ir y orar y resucitarlo. Amén. Mira, teniendo en cuenta lo que dice Primera de Pedro 4:7, estando próximo el fin, por supuesto, ¿verdad? Dice así, mas el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración. Amén. Es lo que vamos a hacer esta noche. Así que, ¿podemos hablar de la viuda del aceite solamente, apóstol, antes de cerrar? Sí, pienso que sí. Había una viuda que, para que vean que las oraciones a veces se hacen en momentos extremos, ¿verdad? Y después de esto sí oramos y cerramos, podríamos seguir hablando. Es un caso muy conocido. Hay 2 viudas en el Antiguo Testamento. Una es la que alimenta al profeta Elías y hay otra que es esposa de un hijo de los profetas. Y esta mujer entra en un problema. Si bien es cierto era esposa de un hijo de profeta, este hombre, que era esposo de ella, murió, pero era un hombre obediente a Dios. Pero esta mujer, al quedar sola y sus hijos no trabajar y ella tampoco tener un empleo, entra en una necesidad y pienso yo que habrá vendido todo lo que tenía para poder comer. Llegó un momento que ya no tenía ni qué vender. Entonces vienen los acreedores a su casa para decirle, queremos llevar a 2 de tus hijos para que trabajen para nosotros a fin de que con el trabajo de ellos nos paguen lo que tú nos debes. Y ella quedó muy angustiada. Entonces fíjese el recurso de ella, se fue al profeta Eliseo, y le propuso su angustia y su estado, y el profeta le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, ni una silla para vender, ni un cajón viejo para vender, ni un envase. Dice, lo único que tengo es una vasija y está vacía. Ahora fíjese el recurso de parte de Dios, ¿no? Para proveerle, para que ella tuviera para comer, para pagar sus deudas y para sobrarle. Dice, bueno, ve a tu casa y pide vasijas a tus vecinos, a tus conocidos, encierra entre tu casa y cuando tengas una con aceite, después vas echando en las otras hasta que tengas en abundancia. Cuando ella hizo todo eso, le pidió a los chicos, a sus hijos que le trajeran vasijas y dice, no hay más vasijas. Empezó a ella echar el aceite y se llenaron todo. Entonces ella fue al profeta y preguntó, ¿qué hago con eso? Dice, bueno,
Los primeros vende y paga lo que debes, y lo demás subsiste de eso. Esa es la provisión de Dios. Yo digo, qué importancia es depender de parte de Dios, de tener la confianza en Dios. Tenemos que entrar en esos tiempos de confiar en Dios, de tener la confianza, la certeza de aunque que no veamos nada, dice que nosotros no caminamos por lo que vemos, sino por lo que no vemos y creemos. Esa fue la fe premiada en Abraham, y dice que nosotros debemos obrar en la misma fe, aunque no veamos, confiar en lo que Dios puede hacer. La mujer no tenía dinero, la mujer no tenía aceite. ¿Y de dónde salió ese aceite? Es la pregunta. Margarita el otro día me preguntaba, y dije, ¿cómo hice ese aceite para surtir? De tal manera que llenó todas las vasijas, vaya a saber cuántas había. Si ella pudo pagar cuentas y aún vivir de eso, se ve que tenía mucho aceite. Y no escaseó el aceite, conforme a la palabra que Dios había dado. Qué importante también un hombre en comunión con Dios, ¿no? Se supone que esos profetas... Ahora, esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué esos hombres como Isaías, como Samuel, como... Job, todo eso que está en el Antiguo Testamento, Daniel, como el profeta que hizo el sol retroceder para atrás, o sea, no caer para que, digamos, viniera la noche, sino volver hacia atrás? Son cosas que parecen de película. Y digo, ¿y por qué hoy no sucede? Si nos hacemos esta pregunta, nos dice, por nuestra comunión con Dios tal vez no sea la más eficiente. Entonces busquemos a Dios. La iglesia está en ese fin, en ese proyecto, en esa dirección, de buscar la forma de ser como la casa de Edom, que fue bendecida por cuanto fue honrada el arca, o la presencia de Dios, en otras palabras. No se olvide que su persona es un arca. El Espíritu Santo está dentro suyo, Dios está dentro suyo. Usted debe ser honrar a Dios con sus actos, con sus palabras, con sus actitudes, con todo. O sea, usted y yo. Amén. Amén. Así que bueno, hasta aquí más o menos hemos tenido alguna enseñanza que tiene que ver con la oración. Y bueno, practiquémosla, aprovechemos que estamos en este tiempo. Cuán importante es esta herramienta, orar sin cesar. Jesús dijo, orar sin cesar. Y no desmayéis, dijo, porque se puede desmayar. Quiere decir que Jesús tuvo esa experiencia de orar y a veces querer desmayar. Dice, porque el espíritu está presto, la carne es débil. La carne no quiere, no obedece, no se esfuerza, renuncia a todo lo que es Dios. Por eso tenemos que someterla, y no es fácil. Pero con la oración nos fortalecemos en espíritu y la ponemos bajo sujeción. Y tengamos en cuenta que cuando nosotros nos dirigimos en oración, siempre estamos pidiendo aquello que nos falta. Usted no pide lo que tiene, pide lo que le falta. Amén. Pero Él sabe de qué tener necesidad antes que... Exactamente. Podemos pedir, pero si pedimos mal, por más que te falte, te va a seguir faltando. Le voy a hacer un camino más corto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Así uno tiene que estar pidiendo todos los días lo mismo. Busca el reino, Señor, que reine tu voluntad hoy. Y entonces la mujer esta que recién hablamos de la viuda no tenía plata, pero ella no pidió aceite. Ella fue y le dijo al Señor a través del profeta que no tenía, ¿verdad? Y vino el recurso de parte de Dios. Oramos al Señor, pidamos a Dios en este día. Aprovechemos en estos 3 Él no meses. ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aprovechemos en estos 3 meses que estamos con la vigilia, hoy a la noche. Antes de soltar una oración, cuando lo hagamos en el WhatsApp, ¿verdad? Vamos a orar por la familia. Hagámoslo como pidiendo la dirección al Señor, y soltemos lo que es necesario soltar. Que el Espíritu nos guíe. Amén. Y cuando estamos haciendo los ayunos los martes y jueves, procuremos que para que la presencia de Dios pueda estar en nuestras casas, es necesario que busquemos su voluntad, su dirección y que seamos constantes. Y yo sé que hay una pregunta que todos ustedes que están ahí en esas sillas tienen. ¿Para qué es la pandemia? Si usted en esta noche le pregunta, Dios le va a contestar a cada uno, conforme el entendimiento y la capacidad de cada uno. Le va a demostrar a usted, le va a hablar en su corazón. Tenga esa experiencia en esta noche. Amén. Padre celestial, Dios todopoderoso, que más que agradecerte, que más que decirte te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estas cosas que estaban escondidas en tu palabra, a ti, Señor, te fue grato poder revelarnos
a nuestra vida por el Espíritu, Señor. Hoy en este momento, Dios amado Señor, que todo aquello que hayamos escuchado, aquello que hayamos escudriñado, aquello, Padre Santo, que hayamos aprendido, Padre, sirva, Padre Celestial, para poder hacernos más acerca y más afín a ti, Padre. Señor, que nuestras oraciones, que nuestras intercesiones, Señor, que nuestra búsqueda, Padre, esté, Padre Santo, Dios amado Señor, direccionada en todo momento, Dios, a través de tu Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, y hemos aprendido que si algo hacemos, si algo pedimos, y si algo intercedemos, Dios, y si algo rogamos a ti, Padre Santo, conforme a tu voluntad, Señor, en tu voluntad, Padre Santo, y nosotros estamos en tu voluntad, lo que pidiésemos será hecho, Padre. Señor, gracias por este instructivo, gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, los que escucharán, Señor, este mensaje por los distintos medios, que sea, Padre Santo, una herramienta, una llave poderosa para cambio y para transformación, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza, Señor. Administra, Señor, nuestro espíritu, administra nuestra vida, administra nuestro caminar, administra, Padre Santo, Dios, Señor, nuestra relación contigo, Padre, para poder expresarte, Dios, en cada aspecto de nuestra vida, Dios, conforme tu voluntad, Señor. Y de así, Señor, veremos cada día más tu gloria, más tu poder y más tu bendición. Lo entregamos todo esto, Dios, en tus manos, y desde ya te damos gracias por lo que hemos recibido y por lo que hemos pedido y lo que hemos creído. Te damos gracias todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Y yo declaro que esta semilla en esta tarde cayó en buena tierra. Amén.